y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días. Hoy es 6 de julio de 2022. Hay 19 grados de temperatura en el Valle de Caracas. El cielo está parcialmente nublado. Información en directo. Ya empezamos con los titulares de la mañana. Muchísimas noticias en la jornada del día de ayer, en la jornada del 5 de julio, la jornada patria del 5 de julio. La primera de ellas es que, como nos cuenta la Patilla, pero más o menos este es el foco de todos los grandes medios venezolanos sobre el desfile militar de ayer, Maduro envió discurso grabado y se quedó encerrado en Miraflores durante el desfile militar. Nicolás Maduro concentró su discurso grabado previo al desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia, este martes 5 de julio, en la supuesta maldición santanderista que amenazaría a la cúpula chavista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, ellos siempre que hablan de Santander se refieren a Santander en términos de traición, ¿no? Entonces sería interesante seguir leyendo. Pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantenerse siempre alerta contra la maldición santanderista, la misma oligarquía que asesinó a Sucre y que terminará en el basural de la historia. Máxima alerta, vociferó Maduro durante un mensaje de poco más de 10 minutos transmitido en cadena nacional. Se necesita vigor y voluntad para ser soberanos ante cualquier circunstancia. Este pueblo ha demostrado de qué está hecho, el líder chavista insistió. En tal sentido, Maduro recalcó que vivimos una época de grandes imperialismos y pidió que el espíritu patrio debe estar tenso como el arco de los pueblos originarios para poder librar todas las batallas por venir. Otra información sobre el mismo tema, también de la Patilla, nos dice: muñeco inflable de super bigote fue lo más parecido a Maduro que se vio en Miraflores. Pese a la ausencia de Nicolás Maduro por segundo año consecutivo del desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia de Venezuela, este martes 5 de julio resaltó la bochornosa, así la califica la Patilla, aparición del super bigote, el alter ego caricaturizado del vocero chavista. Ante el paso de los controvertidos milicianos reservistas apegados a la doctrina chavista, un camión enarbolaba el muñeco inflable para darle un toque carnavalesco al deslucido desfile y resaltar aún más la ausencia de Maduro. Es otra nota de la Patilla, como ya les dije, en tanto Infobae nos comenta que el régimen de Nicolás Maduro mostró por primera vez los drones iraníes de combate ensamblados en Venezuela. Los equipos que eran conocidos originalmente como los iraníes Mohajer 2 ahora son identificados como Antonio José de Sucre, ANSU 100 con capacidad antitanque y antipersonal. El régimen de Nicolás Maduro mostró por primera vez durante el desfile militar de este 5 de julio los drones iraníes de combate ensamblados en Venezuela. Se presenta ante ustedes el poder aeroespacial encabezado por el Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Electrónico Generalísimo Francisco de Miranda número 8, con los sistemas aéreos no tripulados de diseño y fabricación nacional, alardeó el narrador de la cadena nacional de radio y televisión. Los equipos que eran conocidos originalmente como los iraníes Mohajer 2 ahora son identificados como Antonio José de Sucre 100, ANSU 100. Se trata de drones que fueron modernizados y artillados en Venezuela por la empresa Aeronáutica Nacional S.A. EANSA, filial de Conviasa dedicada a la fabricación de aeronaves. Dijeron que iban a fabricar drones y lo hicieron. Es decir, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, cuando hacen las cosas también hay que reconocerlo. Las pocas veces que las hacen, ellos dijeron que iban a hacer drones y los hicieron. Que sean capaces de volar y de tener, digamos, autonomía, etcétera, bueno, ya se verá, pero por lo menos los construyeron. Observación, reconocimiento y ataque con capacidad antitanque y antipersonal fueron algunos de los atributos del equipamiento descritos durante el desfile, durante el evento en el que se celebraron los 211 años de la independencia del país. También fue mostrado el dron modelo Antonio José de Sucre, ANSU 200,
El armamento fue fabricado con diseño autóctono venezolano y soporte iraní. Según describió el narrador del desfile, la aeronave no tripulada cuenta con ala volatoria, velocidad, alto sigilo y capacidad de observación, reconocimiento, ataque, caza antidrones y supresión de defensa aérea enemiga. Durante el mes de febrero, Israel acusó a Irán de planear armar drones suministrados a Venezuela con municiones de precisión, comentarios que parecían dirigidos a aumentar la alarma en Washington, mientras las potencias mundiales tratan de concluir un nuevo acuerdo nuclear con la República Islámica. Información de último minuto, información de esta mañana. Ha muerto lamentablemente el secretario general de la OPEP, el nigeriano Mohamed Sanusi Barkindo, a los 63 años. La información fue confirmada por el director gerente de la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo, NNPC, Mele Kyari. Por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento. Ha muerto Barkindo. Hemos perdido a nuestro estimado doctor Mohamed Sanusi Barkindo, murió alrededor de las 11 de la noche de ayer, 5 de julio de 2022, escribió Kyari en su tuit. Recordar que hace menos de 2 meses Barkindo había estado en Venezuela, se había reunido con Nicolás Maduro, esta nota es del 13 de mayo, y había pedido no politizar las sanciones, había pedido que no se politizaran las sanciones y además había recibido la Orden Francisco de Miranda, que es una de las condecoraciones más altas que se pueden recibir en este país. Esta nota se me había quedado traspapelada, pero se las tengo que leer, tiene que ver con el desfile del 5 de julio. Dice: ascensos militares, Control Ciudadano debe la lista de generales y almirantes promovidos. La Asociación Civil Control Ciudadano alertó de que los ascensos dentro de la Fuerza Armada Nacional se realizan con poca transparencia desde hace varios años y exhortó a que sean publicados en la Gaceta Oficial de la República. Según 8 resoluciones firmadas por el ministro de la Defensa, las que tuvo acceso Control Ciudadano, 162 efectivos militares fueron ascendidos a generales y almirantes dentro de las 4 componentes de las FAM. Dicen que estos ascensos son particularmente importantes, dicen analistas. Yo esto entiendo muy poco, la verdad, el tema militar entiendo muy poco. Que esto es ya el final definitivo de las generaciones que acompañaron a Hugo Chávez, que ahora hay otras generaciones ya completamente nuevas en las Fuerzas Armadas y que son generaciones plenamente formadas y ya adoctrinadas dentro del modelo chavista. Esto es lo que le he leído a algunos analistas militares, pero como ya les digo, yo este tema domino más bien poco. Si me preguntan sobre economía, sí sé algunas cositas más. Son las 6:31 minutos y a las 6:31 minutos tengo que decirles que otra información que rompe el celofán es que Iván Márquez aparentemente no ha muerto luego del ataque que le realizaron en Apure. Iván Márquez habría sobrevivido a atentado y estaría gravemente herido en Venezuela. Versiones contradictorias las ofrecidas ayer sobre el líder de las disidencias de las FARC. Pocas horas antes decía un medio colombiano, que es Blue Radio, que la inteligencia venezolana tenía la confirmación de la muerte de Iván Márquez, pero ahora se nos dice que Iván Márquez habría sobrevivido al atentado y estaría gravemente herido en un hospital. La versión sobre la supuesta muerte de las disidencias, del jefe de las disidencias de las FARC, y un giro completo en la noche de este martes, pues según fuentes de inteligencia consultadas por El Tiempo, Márquez estaría gravemente herido y habría sido trasladado a un centro hospitalario de Caracas. Además, estas fuentes aseguran que estaría en una unidad de cuidados intensivos. Hay que hacer un recorrido por las clínicas de Caracas y donde vean mucha presencia policial, bueno, ahí sería, ¿no? Además, estas fuentes aseguran que estaría en una unidad de cuidados intensivos. Al parecer, el campamento jefe de las disidencias, ubicado en la zona rural de Caicara del Orinoco, Estado Bolívar, fue atacado la mañana del miércoles 29 de junio por sus enemigos, quienes instalaron explosivos o lanzaron granadas. Según señalaron los informes, al momento del ataque, el jefe de la segunda Marquetalia estaba con su compañera sentimental, alias Iván Ali, y 20 hombres más de su confianza. En este atentado no solo Márquez habría resultado herido, sino también un número no determinado de sus hombres. De igual forma, las fuentes señalan que tras el ataque uno de los sobrevivientes pidió apoyo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes se comunicaron con el régimen para solicitar ayuda y salvar la vida de Márquez. De forma inmediata, Iván Márquez habría sido trasladado en un helicóptero a un hospital de Caracas, donde quedó bajo custodia de hombres del régimen de Nicolás Maduro. Según El Tiempo,
las autoridades venezolanas apuntan que el jefe de la segunda Marquetalia era visto con frecuencia en la población venezolana conocida como Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar al sureste de Venezuela. Además, habría sido él quien coordinó el comunicado de esta disidencia que se conoció con el triunfo de Gustavo Petro, en el que otras cosas, entre otras afirmaciones, respaldan al gobierno entrante y señalan: tenemos que dialogar para frenar la guerra. Palabras que cabe aclarar llegan de un grupo armado debilitado por la muerte de 3 de sus hombres más fuertes en manos de comandos, dice El País de Colombia, venezolanos. Dice El País de Colombia. Mientras tanto, Gustavo Petro considera prudente que no se invite a Maduro a su toma de posesión. Estas declaraciones van a traer cola, estas que les voy a leer ahora y las que siguen. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, consideró prudente que no se invite a Nicolás Maduro a la ceremonia de toma de posesión el próximo 7 de agosto. En entrevista con la W Radio, Petro expresó que considera prudente que Nicolás Maduro no asista al acto porque lo que viene es un proceso de reconstrucción de comercio, cultura y sociedad en la frontera, y nosotros tenemos una propuesta que hacer, y ese proceso no demanda acelerar cosas simbólicas que no son las más importantes. Añadió que respeta la posición del actual gobierno de Colombia y su política diplomática, que no reconoce a Maduro, aunque subrayó que su posición es a favor del diálogo. Por otra parte, indicó que desea un espacio americano desde Alaska hasta la Patagonia, donde no existan presos políticos, que nadie sea perseguido político por sus posiciones políticas. No creemos en guerras, en violencias ni aislamientos de las naciones, de las sociedades y de los pueblos. A su juicio, esto lo único que produce es hambre, y el hambre lo único que produce es éxodo. Finalmente destacó que la migración venezolana hacia América Latina y Estados Unidos tiene un origen, y es el hambre y la ausencia de la democracia. Y es justamente el titular que viene, que abría hace 3 minutos cuando yo chequeé todo el programa, pero en este momento no abre, ya irá a abrir y ya se los leeré. Mientras tanto, aquí está Gustavo Petro: origen de la crisis migratoria venezolana es el hambre y la ausencia de la democracia. Considero que esto se soluciona dialogando. El hambre lo que produce son éxodos. Lo vimos, el éxodo venezolano hacia América Latina, pasando por Colombia. Ahora vemos el éxodo que incluye muchos colombianos desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Y todo eso tiene un origen y se llama el hambre y la ausencia de democracia. Pero eso se soluciona es dialogando y no a partir de discursos retóricos, ha dicho Gustavo Petro. Mientras tanto, Freddy Bernal dice que la apertura de la frontera, Freddy Bernal, gobernador del Táchira, dice que la apertura de la frontera reactivará el comercio por $4.000 millones anuales. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, que rozó los $7.200 millones en 2008, se desplomó con el cierre parcial de la frontera en 2015 y total en 2019. La inminente reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, cerrada desde 2019, tendrá un impacto de unos $4.000 millones anuales en el comercio bilateral, dijo este lunes el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Habría una activación de unos $4.000 millones, generando en principio unos 3.000 empleos directos en Venezuela, con proyección de unos 20.000 empleos en los próximos 4 años. Comentó Bernal en un encuentro en San Cristóbal entre empresarios de ambos países. El presidente electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, ha manifestado su intención de normalizar las relaciones entre Venezuela y Colombia una vez que asuma el poder el próximo 7 de agosto. Y qué importante, dentro de todo, ¿no?, que se entienda que por fin, 20 y pico de años después de haber destruido totalmente la economía nacional, se entienda la importancia del sector privado para generar empleo, para generar bienestar, para generar riqueza. No se hostigue al sector privado. Aquí hubo durante 20 años una política de caza y derribo contra el sector privado. Es bien bueno, bien positivo, aunque claro, eso no quita todo el daño que ya se ha hecho. Hay que reconstruir a partir de ese año. No quita todo lo que ha sucedido en estos años, donde lo que se ha destruido realmente ha sido el valor del trabajo, y al destruir el valor del trabajo, pues nos han empobrecido a todos los venezolanos. Donde no hay demanda de trabajo, el valor del trabajo baja. En Estados Unidos, por ejemplo, en este mismo momento, la presión de empleo es tan grande que se está hablando hasta de abrir parcialmente la frontera para contratar personal, porque ya está el
desempleo voluntario, digamos, por debajo del 5% todo se considera desempleo voluntario, es decir, hay pleno empleo y la demanda de empleo, de nuevos trabajos, de nuevos puestos de trabajo, está haciendo que suba y mucho el salario en todo Estados Unidos. Chavismo detuvo sin explicaciones, esta información también es breaking news de anoche. Chavismo detuvo sin explicaciones, las explicaciones vendrían después, a esposa, hijas y allegados del desaparecido Carlos Lanz. Gabriela del Mar Ramírez, antigua defensora del pueblo durante los tiempos del fallecido Hugo Chávez, denunció en redes sociales que este martes 5 de julio se efectuó la detención arbitraria de Maggie Kumare, esposa del militante chavista Carlos Lanz, desaparecido en agosto de 2020. Está confirmada la detención de la esposa de Carlos Lanz, Maggie Kumare, y de sus dos hijas, alertó Ramírez en Twitter. Asimismo, resultó detenido Tito Viloria, su esposa e hija, y dos trabajadores de su finca. Viloria era llegado a Lanz y formó parte del Partido Socialista de los Trabajadores. La familia de la víctima recibe trato de victimarios, condenó Ramírez. En reiteradas oportunidades, Tarek Williams ha negado que las experticias tras la desaparición del profesor universitario exguerrillero señalaran hacia algún acto delictivo, pero anoche Tarek Williams Saab cambió esa versión que había dado desde el principio y dice ahora tener elementos de convicción sobre el caso de Carlos Lanz. Supuestamente los ofrecerá hoy. Tarek Williams Saab, quien encabeza el Ministerio Público, anunció en la noche del martes 5 de julio que tendría supuestos elementos de convicción sobre el caso de Carlos Lanz, dirigente chavista desaparecido en agosto de 2020. Hoy anunció a la Nación que luego de casi 2 años de investigación adelantada por el Ministerio Público relacionada con la terrible desaparición del líder revolucionario Carlos Lanz, tenemos los elementos de convicción para imputar a los responsables de este abominable crimen. En tal sentido, Saab dijo que este miércoles ofrecerá una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público para dar los detalles que incriminan a los autores intelectuales y materiales de este atroz hecho. El pronunciamiento se efectuó luego de que en la mañana de este martes se produjera la detención arbitraria de Maggie Kumare, esposa de Lanz, así como de sus dos hijas. Y ha habido otras 2 detenciones que ahora también se vinculan o que han sido vinculadas en las últimas horas y extraoficialmente con la desaparición de Carlos Lanz. En un primer momento esas detenciones se tomaron como detenciones políticas sin más, ahora se les vincula, como ya digo, extraoficialmente con la desaparición de Carlos Lanz. La primera de ellas es la del dirigente Alcides Bracho, de Bandera Roja. El partido Bandera Roja denunció un nuevo ataque contra su dirigencia política tras la detención del dirigente, profesor de química y artista plástico Alcides Bracho por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Mediante un comunicado, el partido aseguró que agentes del SEBIN, sin mostrar orden de allanamiento alguna, detienen al profesor Alcides Bracho, destacado dirigente de Bandera Roja, docente y artista plástico, bajo la acusación de haber participado en los eventos del año 2014 y 2017, en los que participó una inmensa parte de la población nacional. Ahora en 2022 lo acusan de terrorista. Además, un grupo de policías saquearon su hogar y hurtaron distintos aparatos electrónicos y de comunicación de su pertenencia, e incluso los de su esposa e hijo. Bueno, este es el combo del allanamiento, ¿no? Viene con que te quitan todas las computadoras, todos los teléfonos, todo lo electrónico que tengas. Partido Bandera Roja además denuncia la detención del sindicalista Emilio Negrín. Emilio Negrín es presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios y amigo y vecino de Alcides Bracho, profesor de química, activista político y luchador social, quien también fue detenido el lunes 4 de abril. Esto obviamente es por 4 de junio, fue un error del pitazo. Bandera Roja denunció este martes 5 de julio que comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron al presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios, Emilio Negrín. La organización señaló que Negrín tiene una amplia e intachable trayectoria como miembro nacional de la Coalición Nacional Sindical y defensor de derechos humanos y laborales. Bandera Roja detalló que la detención ocurrió en la dirigencia del dirigente, la residencia del dirigente en la parroquia El Junquito, en horas de la mañana, y que fue trasladado hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el sector La Quebradita de San Martín. Emilio Negrín es vecino y amigo de Alcides Bracho, profesor de química, activista político y luchador social, quien también fue detenido el lunes 4 de abril. Se le quedó pegado al redactor del pitazo que estábamos en abril y no en julio.
horas antes de su detención, había exigido a través de su cuenta en Twitter la liberación de Bracho. Con respecto al caso del líder indigenista Virgilio Trujillo, asesinado en el estado Amazonas, el CICPC anunció que comienza a investigar el asesinato y que, bueno, como es bastante obvio, se sospecha de narcotraficantes y paramilitares. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, anunció este martes la realización de una investigación por el homicidio del líder indígena, defensor del ambiente y el territorio, coordinador de guardianes territoriales Ubotuya del municipio Autana, Virgilio Trujillo Arana. En un mensaje publicado en su cuenta Twitter, Rico informó que presumen que se trata de la actuación de narcotraficantes y paramilitares. Envié un equipo de la División de Investigaciones de Homicidios para el estado Amazonas para apoyar en las investigaciones del atroz crimen de Virgilio Trujillo Arana, del pueblo indígena del municipio Autana, estado Amazonas, quien fue asesinado el pasado 30 de junio cuando fue atacado por delincuentes que se trasladaban a bordo de un vehículo y dispararon en su contra. Asimismo, señaló que evalúan estén involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar territorio nacional. Después de 15 días cerrada, o más de 15 días cerrada, la página del SAIME, el SAIME nos dice lo que ya todos sabemos, que es que no hay sistema y que solo están entregando documentos. Para decirnos esto, mejor se quedan callados. Usuarios aseguraban que las oficinas del SAIME no estaban en funcionamiento. Sin embargo, el ente desmintió los rumores y dijo que por el momento únicamente están entregando cédulas y pasaportes. Señores, lo que tienen es que explicar cuándo van a levantar el sistema. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, anunció que su sistema está caído y que por el momento solo están entregando documentos. Así lo informaron a través de las redes sociales, luego de 2 semanas de inconvenientes en su portal web. Esto lo único que hace, lo único que logra es que cuando por fin levanten el sistema, la demanda esté súper saturada porque todo el que no tenía pasaporte pero que no pensaba sacárselo, ahora sí piensa, porque no sabe cuándo van a levantar el sistema. La verdad es que un sistema de esos no puede estar caído 2 semanas, chicos. O es que hay algo que no le quieren explicar al país. ¿Qué es lo que no le quieren explicar al país? O sea, no puedes hacer un comunicado después de 2 semanas con tu página caída diciendo la página está caída. Por favor, bueno. La fortaleza de un pueblo radica en su identidad, dice la propaganda en la entrada del SAIME ahí o decía, ahora ni dice nada, porque ¿para qué? Calladitos se defienden mejor. Durante este tiempo, usuarios venían reportando la falla para ingresar a la página y gestionar citas o solicitar cualquier documento. Por ello aseguraban que las oficinas del SAIME no estaban en funcionamiento. Sin embargo, el ente desmintió los rumores y dijo que por el momento solamente están entregando cédulas y pasaportes. El SAIME se ha dado a la tarea en los últimos días de responder por las redes sociales a los usuarios quienes, entre otras cosas, preguntan si pueden asistir a sus citas, a lo que el organismo responde que éstas se reprogramarán debido a la problemática. Pese a estas breves respuestas, el director de la institución, Gustavo Vizcaíno, no se ha pronunciado por ninguna vía para explicar lo sucedido. Por su parte, las embajadas venezolanas mantienen el mensaje en sus redes sociales de que el sistema aún está inoperativo y que las citas se reprogramarán. Entre las quejas o denuncias más comunes en las redes sociales, los ciudadanos destacan el retraso que genera esta falla y que afecta a venezolanos fuera y dentro del país. La Conferencia Episcopal emitió ayer un comunicado en el que anunció que creará un protocolo de prevención de abusos dentro de la iglesia. Esto a partir de la denuncia del Washington Post de que al menos 10 sacerdotes acusados de pederastia han vuelto a su ministerio y algunos incluso tienen trato con niños. La Conferencia Episcopal Venezolana anunciará este miércoles un protocolo de prevención de abusos en ambientes eclesiales tras cumplirse 2 semanas de publicación del reportaje del diario estadounidense The Washington Post, que reveló que sacerdotes venezolanos acusados de pederastia no cumplieron con su sentencia en la cárcel y han vuelto a ejercer dentro de la Iglesia Católica Venezolana. Tras 2 semanas de silencio, la Conferencia Episcopal Venezolana convocó para este miércoles 6 de julio una rueda de prensa en la que presentarán lo que denominan como el protocolo de prevención de abusos en ambientes eclesiales en el marco de esto no lo sé leer, esto es la 118, ¿sí? Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano. Como dirían los gringos, too little, too late.
demasiado poco, demasiado tarde. Después de ojos sacados, no vale Santa Lucía, para hablar de un refrán católico. También para cerrar este bloque, las declaraciones de Jesús Farías, de quien se pueden decir muchas cosas, menos que no dice lo que piensa, siempre dice lo que piensa. Ahora, Jesús Farías dice, no puedes decir lo que se te parezca. Jesús Farías admitió bloqueo de portales de noticias. El diputado de la ilegítima Asamblea Nacional, así la califica la patilla, Jesús Farías, admitió la mañana de este 5 de julio el bloqueo de portales de noticias en Venezuela. En una entrevista al canal de noticias Globovisión, Farías fue cuestionado por las restricciones a la libertad de expresión en el país, a lo que respondió justificando el cierre de canales de televisión y emisoras de radio, porque según él han promovido golpes de Estado. El que tú tengas un poder y una capacidad para comunicarte con la población no te da a ti las facultades para decir lo que a ti se te parezca, dijo el representante del chavismo. Además, se acusó a los medios de ser voceros de las políticas de sanción contra los funcionarios del régimen. Asimismo, el representante del régimen intentó justificar los bloqueos en Venezuela al compararlos con regulaciones europeas para combatir mensajes de odio, agregando que Alemania está regulando las noticias que se lleven a la opinión pública a través de Internet. Entonces lo hace Venezuela, y Venezuela es un violador masivo de la libertad de expresión, aseguró. Vamos por partes. Vamos por partes. Siempre será preferible decir lo que a todo el mundo se le parezca que sea uno solo el que decide qué se puede decir y qué no se puede decir. Estoy contestándole al señor Farías, que no espera mi respuesta, pero bueno, contestándole a usted. Segundo, habla de que los medios bloqueados tienen que ver con la promoción de sanciones. El bloqueo de medios empezó en 2014. En 2014 en Venezuela no había ni una sola sanción contra este país, es decir, los bloqueos son previos a las sanciones. Sobre el caso de Alemania, que cita el señor Farías, Alemania hace esto a través de órdenes de tribunales con un poder judicial independiente y además bloquea medios neonazis. Muy distinto a estos señores que bajan y suben el switch en Chacao de un portal u otro portal según les convenga o no les convenga. De todas maneras, como ya digo, de Farías se pueden decir muchas cosas, menos que no dice siempre lo que piensa. Él dice siempre lo que piensa. 6:51 minutos, titulares de la mañana. RCR 750M, nosotros somos uno de los tantos medios bloqueados y censurados a lo largo de esta ya largo autoritarismo que ha tenido que padecer este país. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles, quien les habla Pedro García. Te lo hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque ahí tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Se lo alquilamos con entrega en toda Caracas y con muy pocos requisitos. Esto va desde una cama clínica hasta un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas o cualquier equipo que necesite su paciente. Pero si usted cree que necesita, que requiere comprarlo porque lo quiere más tiempo, porque lo quiere tener, porque lo quiere conservar, pues por supuesto también se lo vendemos, y ahí sí la entrega es nacional a través de empresas de delivery. Llámenos al 0412-806-2591 o síganos en Equimédica Piso Bajo Alquiler, Equimédica Piso Bajo Alquiler en Instagram, para que se entere de toda la oferta de productos y servicios que le ofrece Equimédica, alquiler de equipos médicos, que tiene todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Más de 30 años de experiencia atendiendo toda clase de animales. Póngalos en manos del doctor Alfredo Cova, que les ofrece
Atención nutricional, cirugías selectivas, odontología, veterinaria, laboratorio clínico, veterinario y por supuesto para los consentidos de la casa, los peluditos, en la peluquería canina. 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Volvemos con titulares muy rápidamente porque ya son las 6:53 minutos. En Ucrania ordenaron la evacuación de 350.000 personas ante la embestida rusa en Donetsk. Los objetivos principales de Rusia son los poblados de Kramatorsk y Sloviansk. El de hoy es el mayor pedido de evacuación desde que comenzó la invasión en el mes de febrero. Los rusos, en tanto, ya controlan totalmente la provincia de Lugansk, mientras aumenta la resistencia ucraniana en las zonas ocupadas. La victoria de Moscú, dice Gustavo Sierra, corresponsal de Infobae, se basó en una potencia de fuego abrumadora, pero a medida que Rusia se centra en el interior de Ucrania, no está claro cuánto tiempo podrán mantener sus fuerzas el agotador asalto. En Lara, las vías agrícolas de 6 municipios se han vuelto intransitables por las lluvias. Productores de zonas agrícolas en 6 municipios de Lara reportan que cada vez que llueve el daño en las vías se incrementa, lo que genera que estos sectores queden incomunicados y que la única manera de sacar los cultivos sea en moto o incluso a pie. Y luego usted se pregunta por qué un kilo de ají vale $2. Porque la improductividad, lamentablemente, que tienen que padecer los agricultores venezolanos es muy grande. En Nicaragua, en tanto, bueno, me está echando broma, en Nicaragua, en tanto, Ortega le quita las competencias a 5 alcaldías de la oposición, les quita las alcaldías a la oposición. A ver si puedo cerrar esto, ya pude. Vamos a leer la nota también, a ver si me deja la local 10. Bueno, para que ustedes sepan, Manu Militari, Daniel Ortega le ha quitado. La policía de Nicaragua ocupó el lunes con fuerzas antimotines las sedes de 5 alcaldías que estaban en manos del partido opositor Ciudadanos por la Libertad y destituyó a sus funcionarios solo faltando 4 meses para las elecciones municipales del 6 de noviembre. Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad, denunció la ocupación policial de sus alcaldías en San Sebastián de Yalí y el Cuá, el norteño departamento de Jinotega, en Murra, situada en la norteña Nueva Segovia, y en el Almendro, en el sureño departamento de Río San Juan. Igualmente la sede de la alcaldía de Pantasma, otro municipio de Jinotega tradicionalmente opositor del gobernante del Frente Sandinista, fue ocupada por la policía el sábado, según denunció el alcalde Oscar Gadea Tinoco, miembro de CXL. Todas las alcaldías electas legítimamente bajo la bandera de Ciudadanos por la Libertad han sido tomadas por el régimen, afirmó Monterrey en su cuenta de Twitter, a la vez que demandó al presidente Daniel Ortega respeto a la integridad física de los funcionarios alcaldes removidos. El gobierno aún no ha brindado información sobre estos hechos. Un acusado de violar a una niña fue asesinado al ingresar a prisión. Esto fue en Puerto La Cruz, estado en Anzoátegui, el domingo. José Gregorio Díaz Guzmán murió después de que recibió una golpiza por parte de los reclusos que se encontraban en los calabozos, reseñó El Pitazo. En Anzoátegui también, y lastimosamente, una niña fue asesinada de un disparo en la cabeza. Esto sucedió. A ver que me permita mover el mouse. Bueno, no me permite mover el mouse, se los voy. Aquí está. Una niña fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando el vehículo en el que se desplazaba fue atacado en la carretera entre El Tigre y Ciudad Bolívar, estado en Anzoátegui. La víctima, de 7 años de edad, viajaba este lunes en horas de la mañana en compañía de sus padres con destino hacia Puerto Ordaz. Sin embargo, en un tramo de la vía fueron interceptados por supuestos delincuentes que atacaron a la familia con armas de fuego. Para detenerlos, la pequeña fue trasladada de emergencia hasta el hospital Dr. Felipe Guevara Rojas del Tigre, pero los médicos de guardia no pudieron hacer mucho, ya que al momento de su ingreso carecía de signos vitales. Es decir, transitar por las carreteras venezolanas puede costarle la vida a una niña de 7 años. Terrible esto, ¿no? Y para cerrar, esta historia se las leía el lunes o el viernes, no recuerdo, pero ha tomado un giro inesperado. Capturaron a un abuelo de 83 años por asesinar a su esposa en Maracay. Artín Carabet Kosakian, de 83 años, fue detenido por funcionarios del CICPC en Maracay, estado de Aragua, por cegarle la vida a su pareja identificada como Nadia Teseituni de Kosakian, de 81, hecho ocurrido en las residencias Tamaraco, parroquia Madre María de San José, municipio Girardot de Maracay, el pasado 1 de julio. El director del CICPC, Rico, reseñó que mediante labores de investigación
de campo al sitio del suceso y análisis fílmico se pudo conocer que el hombre, motivado a los problemas de pareja que tenía con la víctima, ubicó un arma de fuego marca Pietro Beretta y la accionó contra ella hasta causarle la muerte para luego manipular el lugar y simular que habían sido víctimas de un robo en residencias. Dentro de la vivienda se ubicó debajo de un mueble el arma de fuego que utilizó el hombre para perpetrar el hecho, quedando a disposición de la Fiscalía 25 del Ministerio Público en el estado de Aragua. Y vivir tantos años con una persona para terminar asesinándola. Cosa de locos, ¿no? Cosa de locos, de verdad. Terrible. La violencia a las cosas que lleva. 6:58 minutos. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontraremos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. El año pasado se inició, y todavía sin éxito, la búsqueda del esqueleto de la musa que inspiró a Leonardo da Vinci. Lisa, la Mona Lisa, Lisa Gherardini. Tras varios meses de interrupción en las excavaciones, los arqueólogos han reanudado sus trabajos en el convento de Santa Úrsula en Florencia. Ahora, según ha anunciado el Comité para la Valoración de Bienes Culturales, se han encontrado 3 nuevas tumbas que podían contener los restos de la famosa modelo. Los arqueólogos parece que están cada vez más cerca de Lisa de Gherardini, la que fuera esposa de un rico mercader de Venecia, pero que se hizo mundialmente famosa por un retrato que le hizo, teóricamente, el gran Leonardo da Vinci, la Gioconda. Tras abrir 3 tumbas con 3 cuerpos distintos, estos deberán enviarse al Departamento para la Conservación de Bienes Culturales que la Universidad de Bolonia tiene en Ravenna, al norte de Italia. Allí serán minuciosamente examinados. Además de las 3 tumbas, en el transcurso de las excavaciones se han descubierto los restos de una casa rectoral que se piensa que construyeron las hermanas franciscanas que vivían en el convento entre finales de 1400 y a principios de 1500. Según la arqueóloga de la Superintendencia de la Toscana, Valeria D'Aquino, no se excluye que cerca del altar exista una 4ª sepultura. Pero oigan esta otra información de la misma Mona Lisa. Vito Franco, profesor de anatomía patológica de la Universidad de Palermo en Italia, ha realizado un examen del retrato de la Mona Lisa o la Gioconda, pintado por Leonardo da Vinci, para intentar conocer por qué la modelo murió joven de un infarto. El científico ha realizado detallados análisis de las características físicas de la Gioconda, basándose en la representación que de ella se realiza allí en el óleo, y ha identificado claros signos de acumulación de ácidos grasos bajo la piel, síntoma de unos niveles de colesterol estratosféricos. Además, el científico afirma haber detectado un lipoma o un tumor benigno en el ojo derecho. ¡Wow! Dice Vito Franco, la enfermedad existe dentro del cuerpo. La gente retratada en el arte revela su aspecto físico. Los cuadros nos hablan de su vulnerabilidad humana. Entre ellos, ya ha pasado a consulta Miguel Ángel, lo que le ha permitido concluir que el escultor, arquitecto y pintor del Renacimiento podría haber sufrido de cálculos renales, como demostrarían las rodillas hinchadas en las pinturas. Pero de eso hablaremos en otro programa. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país
se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM.